Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos este jueves juntos, qué bendición que el Señor nos haya permitido conocer tantas cosas, hermanos, ha sido tanto lo que hemos aprendido. Y vamos a orar en esta tarde, que el Señor nos ayude, que el Señor nos supla, que el Señor nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias, Señor, por la bendición de estar nuevamente juntos para buscar tu rostro, para conocer más de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque hasta aquí has estado con nosotros, porque tu palabra sigue creciendo en nuestra vida, Padre. Gracias por cada persona que está escuchando, Señor. Unge mis labios y unge sus corazones, y que todos seamos agradecidos contigo en el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. Damos gracias a Dios. ¿Se acuerdan que antier y ayer estuvimos hablando de la mujer sirofenicia? Lunes, martes y miércoles vimos la mujer sirofenicia. Y ahora jueves dice en Mateo 15, 29, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Qué interesante este pasaje. Pero quiero decirles que en esta tarde vamos a estudiarlo en Marcos 7. Quiero que me acompañen a Marcos 7, no a Mateo 15, porque Marcos nos lo da más extenso y lo podemos entender mejor. Dice aquí, volviendo a salir de la región, en Marcos 7, 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, y pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y de encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie. Por cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Recuerden que les acabo de decir que estamos ahora en Marcos 7, 31, no estamos en Mateo 15, estamos en Marcos 7, 31. Entonces aquí vemos que en este pasaje incluye un veredicto fenomenal referido a Jesús. Dice el versículo 37, bien lo ha hecho todo. Bien lo ha hecho. La gente se maravillaba. Fue el veredicto de esta particular multitud, pero no fue y nunca ha sido el veredicto de todos. Sin embargo, toda persona tiene que tomar una decisión acerca del Señor Jesús. Toda persona tiene que juzgar a Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestro propio criterio y nuestra propia opinión, no nada más la opinión de los otros. Nosotros hemos visto los milagros de Jesús, los vemos en la Biblia, pero los vemos en nuestra vida diaria. Hemos visto tantas sanidades, hemos visto tantos milagros, y tú y yo tenemos nuestro criterio acerca de eso. Entonces va a venir el día cuando Dios dará su verdadero veredicto, su juicio acerca de cada hombre. Cada persona determina con exactitud cuál será el veredicto de Dios. ¿Cómo? Por su forma de vivir, en la manera en que nos conducimos, en la manera que hablamos, en la manera que compartimos, en la manera que hablamos de Dios, en la manera que oramos, en la manera que es nuestra vida.
El veredicto que Cristo quiere que se pronuncie respecto de toda persona es que puedan decir, bien lo ha hecho todo. Bien lo ha hecho todo. Y oír que nos diga, bien, buen siervo y fiel. Pero ¿cómo podemos estar seguros de este veredicto de parte de Dios hacia nosotros? En este pasaje Jesús nos muestra cómo. En el versículo 31 dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Jesús se ocupaba de su propia necesidad, pero también personal de él, su necesidad personal, y de la de sus discípulos. En este versículo extraño, puesto que Jesús estaba en Tiro y quería ir a Galilea, después del sur, fue a Sidón, ¿por qué tomaría hacia el norte para ir a Galilea, que está al sur de Tiro? Pero vemos aquí por qué. ¿Por qué tomaría ese camino? Probablemente por dos motivos. Primero, por la necesidad de un periodo de quietud antes de enfrentar la oposición y la tormenta que le esperaba en Galilea y más allá. Segundo motivo, los discípulos también necesitaban un largo periodo de tranquilo entrenamiento. ¿Se acuerdan que venía de allá? También de Ciro, de Tirón, donde estaba la cananea, pero ahora quería ir a Galilea. Entonces, tenía que pasar por ahí. Y tenemos que ver que la cruz ya estaba esperando a Jesús. El fin estaba cerca. El territorio gentil era el único lugar donde la multitud lo podía dejar libre para tener un tiempo de quietud con sus discípulos. Y como lo hemos visto tan rápido, hermanos, creemos que esto va de un día a otro. Pero este tiempo lleva 6 meses de caminar y caminar y caminar. Tenían que caminar, ellos no tenían autobuses, no tenían trenes, no tenían aviones. Él y sus discípulos tenían que estar preparados para el final. Aparentemente los discípulos tuvieron 6 meses de entrenamiento sin interrupciones. Un curso intensivo a los pies del Señor Jesús. Se necesita la tranquilidad, se necesita la libertad del bullicio, de la multitud, del ir y venir de la gente, de las responsabilidades diarias. Sin embargo, el descanso no significa inactividad. Aún descansando debemos encontrarnos con Dios, preparándonos para lo que nos espera. Dice 1 Samuel 12:7, ahora pues aguardad y contender con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. En Job 37:14 dice, escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Tenemos que buscar un tiempo para buscar las cosas de Dios, Dice ahí en Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Imagínense 6 meses de entrenamiento, refiriéndose a la muerte y resurrección de Cristo. Esa es la importancia. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era una de las enseñanzas del Señor. Y los discípulos tenían que aprenderla, porque tenían que compartirla.
Y también ahí en Primera de Corintios 15, del 3 al 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Qué preciosos versículos. Y también en Romanos 6, del 3 al 6, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que con el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Qué precioso. Y luego en el versículo 32 dice, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiese la mano. La primera cosa es que vemos que los discípulos tuvieron un entrenamiento, pero la segunda cosa es que el Señor les estaba enseñando a escuchar y tener compasión. Jesús escuchó la súplica de la gente pidiendo ayuda. Después de aproximadamente 6 meses, Jesús volvió al mar de Galilea, en el distrito de Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Es como Monterrey, que tiene a Santa Catarina, Apodaca, Guadalupe, San Pedro, San Nicolás, ahora está García, ahora hasta Suazua. Pero son 10 ciudades del Decápolis. Algunos amigos trajeron a un hombre sordo. Y como ocurre tantas veces con personas sordas, se habla también que está afectado de su voz. Tenía problemas para hablar, era tartamudo. El hombre no podía oír, era sordo. Cuando los sonidos de la naturaleza cantaban, él no podía percibir su belleza. Cuando la gente conversaba con él, no podía participar. Cuando persona extraña le hablaba en voz alta para ayudarle, ellos solo agregaban un sentido de vergüenza a esta persona. No podía sino sentarse mudo, silencioso, como una piedra. Gracias a Dios, en esta época la ciencia ha avanzado tanto que se les ayuda hasta a los bebés con implantes para que escuchen, y damos gracias a Dios por ello. Lo importante es que Jesús sintió compasión por el hombre, prestó atención. Nosotros, tú y yo, tenemos que prestar atención a las necesidades de la gente y tener compasión, oír la necesidad, escuchar el clamor, ayudar a la gente, orar por ellos, para que puedan exclamar, todo lo hizo bien. Dice en Mateo 25, 35 al 36, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y en Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y en Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Qué importante es escuchar. Dale gracias a Dios porque puedes escuchar. Dale gracias a Dios porque al escuchar la necesidad puedes tú dar compasión a la gente. Vamos a orar. Padre, gracias por esta enseñanza tan importante.
primeramente de estar en quietud contigo, de buscar tiempos para orar contigo, Señor. Buscar enseñanza en la palabra. Padre, todo lo que hemos aprendido, que lo podamos aplicar y que tú digas, todo ha sido bien hecho. Gracias, Señor. Oramos también por las personas que no escuchan. Gracias, Señor, por todos los avances científicos, Padre, para ayudar a los sordos. Tantas terapias que hay de habla, Padre. Gracias por este tiempo, pero danos compasión de la gente. Enséñanos a oírlos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oramos también por todos los que tienen COVID, Señor. Señor, ya apaga esta plaga. En el nombre de Jesús. Oramos nuevamente por Ricardo Martínez ahí en el hospital, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos por María Pérez allá, Señor, en Aguascalientes, que necesita que Señor, su oxigenación suba. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos mañana viernes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.